Muy bien. Entonces, directamente, capítulo 5, excitación en la base. Lo que busca este capítulo o esta sección es analizar, obviamente ahorita estamos viendo esto desde un punto de vista un tanto idealizado. ¿Qué ocurre con una edificación? ¿Sí? Con una edificación o directamente, ya un poco más discretizado, con una masa en algún sistema estructural cuando ésta se somete a algún tipo de empuje lateral. Entonces, ¿qué tenemos nosotros por acá? Que cuando algún tipo, permítanme, vamos a ver aquí, vamos a ver un poco. Cuando nosotros tenemos algún tipo de sistema, en este caso, se entenderá que directamente lo que corresponde a un marco compuesto de 3 columnas, pero se nota ahí el resaltador, básicamente compuesto de estos 3 elementos. 2 vigas no son infinitamente rígidas, como ustedes pueden observar, están sufriendo alguna deformación, y es un caso pues un poco más realista, no tan idealizado, pero sí siempre tenemos la masa concentrada, una masa discretizada. ¿Qué sucede en ello? Cuando nosotros recibimos en algún sistema estructural algún empuje generalmente dado en la base, lo que ocurre con nuestro sistema es de que obviamente este va a producir un desplazamiento. Vamos a tener un desplazamiento, pero a nivel estático. Sucede que todo el suelo se va a desplazar y obviamente el edificio, después de que haya desplazado la base, como tiene que oscilar, este va a generar un desplazamiento a una máxima amplitud, digámoslo así. Entonces, si yo quiero analizar qué desplazamiento real tiene una edificación, se entiende que yo debería de enfocarme en un desplazamiento total, el cual se va a componer de, vamos a colocar acá, tendríamos un desplazamiento total o un U super T mayúsculo en función del tiempo, que será igual al desplazamiento que ustedes ya conocen, que está en función del tiempo, más un desplazamiento estático, nuevamente este igual está en función del tiempo. ¿Sí? Vamos a colocar esto en paréntesis para seguir ahí al libro de texto. ¿Y qué tipo de comportamiento tenemos en la deformación de un sistema estructural? Nuevamente, teníamos 3 columnas, estas están sufriendo algún tipo de deformación. Con ustedes, a ustedes les enseñé una tabla de longitud libre, longitud efectiva. ¿Mm? Bueno, ¿qué sucede? Así rapidito para que puedan... Vamos a ver. Muy bien. Por ejemplo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Eso lo tenés, señor? Esta es como las columnas, pues obviamente van a ir deflectando dependiendo de su tipo de apoyo. ¿Sí? A esta gráfica se le llama longitud efectiva. Ay, ¿sí? Y básicamente lo que trata de darnos a entender es una idea de cómo puede pandear, deflectar, deformarse. Normalmente, en este caso, está aplicado para columnas. Obviamente, si tenemos alguna columna que esté apoyada de forma empotrada y en la parte superior, toda esa masa sufre un desplazamiento, sucede que vamos a estar muy cercanos al caso de una deflexión de columna tipo C. ¿Sí? Es decir, la columna está empotrada en la parte inferior y en la parte superior toda la masa se está desplazando. A ver, ¿y dónde hemos visto eso? Vamos a ver por acá.
Permítanme, aquí tendría que haberles compartido pantalla. Ahí estamos. Para que les quede en la grabación. Me refería a que básicamente acá tendríamos entonces una deflexión, como aparece en el inciso C, donde obviamente pues toda la masa concentrada en la parte de arriba está sufriendo un desplazamiento. Y la columna o el apoyo de esta, pues básicamente está empotrado. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué sucede en nuestra hoja. Si ustedes se fijan, pues más o menos estamos cercanos ahí al comportamiento. Ahorita me estoy enfocando en la formación de las columnas, ¿sí? Normalmente acá vamos a tener algo bien característico que serían, digamos que si este es mi nodo 1, aquí tenía el 2 y este era el 3, pues cada uno de ellos va a tener, en base a sus grados de libertad, un desplazamiento. Obviamente están sufriendo acá un desplazamiento como tal. También, si se percatan ustedes, como son nodos rígidos, no es una articulación la que exista de la viga hacia la columna, entonces también está transmitiendo una rotación. Es decir, la columna que originalmente estaba en forma recta, atención aquí a la línea discontinua que se les resalta, ahora esta pues tiende a tener una forma curveada, ¿no? Porque también está rotando ese grado de libertad. Cuando normalmente analicemos estructuras en dos dimensiones, nuestros nodos van a tener 2 grados de libertad. Bueno, pudieran tener 3 si es que analizáramos también una fuerza vertical. También podría, por ejemplo, si hay un sismo en el sentido vertical, normalmente los nodos se mantienen, es decir, que las columnas se comprimen. ¿Sí? Y obviamente después ya poco a poco, conforme aumentamos de nivel, así se van deformando los elementos verticales. Pero en este caso, como solo estamos analizando fuerzas laterales a través del empuje que tenemos en este sentido, lo que vamos a tener es de que empieza toda la estructura de formarse. Y esta estructura es una bastante idealizada a los diferentes elementos que componen la ecuación del movimiento libre. Si se fijan ustedes, nosotros acá tenemos, voy a revisar por acá, contamos con una masa, ¿sí? Que sería la que tenemos por acá. La rigidez del sistema, ¿sí? Nos la van a dar las 3 columnas empotradas. Ya vimos que cada columna deforma su sentido, sus vigas también van deformando, y ese sistema estructural es el que aporta la rigidez. Tenemos masa, tenemos rigidez, y como estamos hablando de que no es un sistema no amortiguado, sino que sí es un sistema un poco más realista, tenemos un amortiguador. Los amortiguadores, cuando los estamos analizando así idealizados, se detallan como aparecen en color naranja, siendo este una barra con una pequeña línea, un segmento de línea en perpendicular, una como letra C inversa y el resto del elemento. Así es como idealizamos nosotros un amortiguador. Entonces, ahora revisemos qué ocurre con las fuerzas. Ya sabemos que, o ya vimos que tiene los 3 tipos de fuerzas, ya vimos de que tiene un desplazamiento estático, es decir, cuando el suelo se mueve, y aparte tiene un desplazamiento debido al movimiento libre. Entonces, vamos a tener que ya en el inciso B contamos con las fuerzas idealizadas que van a suceder en este punto. ¿Sí? Tendríamos una fuerza de amortiguamiento, que es la que tenemos esta parte en color naranja, ¿sí? Una fuerza de damping. Todas las masas, recuérdense, sometidas a una fuerza, a una aceleración, perdón, generan una fuerza inercial, que sería la que tenemos en la parte superior. Normalmente la ubicamos cercana o donde está la masa. Y tenemos una fuerza elástica, que prácticamente proviene de todo el sistema. Entonces es la que se opone directamente a la ubicación aquí del empuje lateral. Digamos que, entonces, con este esquema, nosotros podemos explicar parte de la, o mejor dicho, la ecuación del movimiento libre, ¿no? Porque aquí nuevamente venimos a tener fuerzas elásticas más fuerzas de amortiguamiento más fuerzas inerciales, prácticamente serían igual a la fuerza, a ese empuje externo.
¿sí? A esa fuerza que podría estar ocurriendo debido a algún empuje lateral. Entonces, con ello, lo que nosotros buscamos, aquí sería la fuerza de empuje, ¿sí? O bien también, por lo menos así como en el texto, si la fuerza inercial esta es igual a masa por la segunda derivada en tiempo, digamos que esta sería el negativo de esa masa por la deformación solo de fuerzas elásticas en función del tiempo, ¿sí? Pero prefiero mostrarlo de esta manera porque es la que directamente se opone al empuje para alcanzar el equilibrio. El concepto es el mismo. Ahora bien, vamos a ver que hay dos casos. Aquí está. Voy a tomarle ahora foto para ya ver esto en un ejemplo. Vamos a ver directamente. Acá, por acá. Perdonen ustedes. Esto es con el fin de que tengan el PDF ahí lo más completo posible. Entonces, vamos a ver. Vamos a considerar este edificio con un grado de libertad, ¿sí? Tal y como está en el inciso B. Obviamente es un sistema bastante representativo. Un edificio tiene muchos grados de libertad, pero digamos que para fines prácticos se representa como una masa. Imagínense que ustedes logran integrar un centro de masa, ¿sí? Donde están todos los diferentes entrepisos, digamos que ustedes van ponderando. La masa del entrepiso 1 pesa 100, está a 3 metros de altura, bueno, yo tengo 300, ¿no? Y luego van sumando y luego dividen sobre todo el área del edificio o la altura acumulada y les daría más o menos pues el centroide de esa masa, ¿sí? De ser así, entonces nosotros tenemos una masa concentrada repartida equitativamente a una altura h. A esta altura h va a sufrir el edificio, de hecho el problema muestra que este edificio está sometido a dos tipos de movimiento de su base. Una traslación que sería la U sub S, ¿sí? En función de T, que es la que nosotros directamente tenemos en esta parte. Y también, al mismo tiempo, no solo es el desplazamiento que ustedes ya conocen, ¿sí? El desplazamiento por movimiento libre, sino que también va a rotar respecto a su base. Eso ya es más realista al comportamiento de un edificio. Entonces, al mismo tiempo que están sucediendo el desplazamiento del suelo, también está rotando este mismo edificio. Los componentes rotacionales del movimiento del suelo no se pueden registrar mediante el uso de instrumentos convencionales, como acelerógrafos o sismógrafos, por lo que en realidad no se ha valorado en forma directa su importancia. Aunque en general se considera que son poco importantes por ya la evidencia que han dejado normalmente los edificios después de sismos. No hay grietas donde se supone que el suelo está rotando, etcétera, etcétera. Pero para fines de este ejemplo, se va a suponer que tanto U sub S de T como la rotación, es decir, el ángulo θ sub S, son cantidades conocidas bajo las cuales se debe analizar este edificio. En este caso, el desplazamiento total de la masa del oscilador sería, ahora sí, U super T. Se compone de tres términos, siendo los siguientes. Entonces tendríamos U. Tendríamos entonces que U super T equivale a la suma, ya no solo de dos componentes que habíamos visto anteriormente, sino ahora se involucra una rotación. Sería
Entonces, un desplazamiento dinámico en función del tiempo. Uy, más el desplazamiento relativo del suelo en función del tiempo, más un tercer término que en el ejemplo corresponde a la rotación. Como es tan bajo, lo que hacen es multiplicarlo directamente por la altura, ¿sí? Y esto también va a estar en función del tiempo. Porque es tan bajo respecto a la altura que se puede trabajar como un triángulo, pero en realidad tiene un comportamiento rotacional, es decir, que si intentamos revisar la gráfica sería un desplazamiento angular más no uno lineal, ¿verdad? Pero es tan bajo que no habría variación. Entonces, para poder resolver este sistema de ecuación, sería de la misma manera en la que hemos trabajado anteriormente, con la única diferencia que en este caso la aceleración total de la masa del oscilador permite calcular la fuerza de la inercia, va a ser la siguiente. Decimos que para la fuerza inercial, es la única diferencia respecto a los otros casos que hemos visto. Corresponde a que la segunda derivada super t en función del tiempo ¿sí? Es decir, que para que se cumpla la fuerza inercial de masa por aceleración, todas las aceleraciones van a tener este comportamiento. Es decir, la aceleración que nosotros ya conocemos inercial tradicional, esa se mantiene. También ocurrirá una aceleración a través del desplazamiento del suelo. El suelo también está en una velocidad cero. Al momento de que empieza a moverse, adquiere una velocidad y por lo tanto, un cambio de velocidades me produce una aceleración. Y también, si no existía rotación, pero empieza a rotar, nuevamente también un cambio de velocidad, y esto se traduce como una aceleración, como la segunda derivada del desplazamiento angular, que es lo que representa θ en este caso. Si nosotros derivamos dos veces esta ecuación, perdón, esta es la ecuación que se obtendría al momento de derivar la parte de arriba, ¿verdad? Entonces, si nosotros tomamos en cuenta las fuerzas inerciales, las de amortiguamiento y las elásticas que ya conocemos, tendríamos que la masa por la aceleración en función del tiempo más amortiguamiento por aceleración en función del tiempo más rigidez por una aceleración, perdón, aquí estoy escribiendo la ecuación del más K por T. Estoy escribiendo la ecuación del movimiento libre. Y para ello voy a traer esta ecuación que teníamos en la parte superior, siendo entonces esto igual a menos la masa por una aceleración, solo que en este caso las aceleraciones, como ya vimos en la ecuación de acá arriba, empiezan a variar respecto al desplazamiento angular que también existe. Tendríamos que sería la segunda derivada elástica en función del tiempo más la altura por la segunda derivada del desplazamiento angular en función del tiempo. Entonces, podemos decir que la fuerza sísmica o el empuje sísmico que va a hacer rotar ese péndulo se podría traducir
directamente a esta parte que es la que hace que el movimiento salga de estar en un estado estático y empiece a rotar, ¿sí? Si ustedes se recuerdan, normalmente nosotros habíamos analizado que la ecuación de movimiento libre iba a corresponder a las fuerzas inerciales de amortiguamiento y elásticas, y esto era igual a una fuerza que era la que así producía que el sistema saliera de su equilibrio. A lo que la igualamos entonces es esa fuerza lateral que produce que salga de ese equilibrio. Entonces, acá lo único que se hizo fue que por la aceleración debido a la rotación, que es un nuevo concepto que estamos viendo acá, se está incluyendo dentro de las aceleraciones que ocurren, porque acá, vamos a ver, esto dicho de otra manera sería el clásico menos masa por aceleración en función del tiempo, pero también estamos incluyendo en sentido contrario porque se opone al movimiento. En este caso sería también masa nuevamente por aceleración, pero esta aceleración corresponde a la altura por la segunda derivada de este desplazamiento, ¿verdad? Em, Como es un ángulo como tal y altura sí es una medida de longitud, pues nuevamente podríamos tener ya el producto de esa multiplicación, 1 metro sobre segundo cuadrado, por ejemplo, que corresponde a una aceleración. Entonces, la suma de estos dos, pues se le sacó un factor común, menos m, y ya se multiplicó, pues, los dos términos, ¿verdad? En función del tiempo, que es lo que está escrito en este plano. Entonces, nosotros podríamos decir que esta parte, esta última parte de la ecuación, equivale a la fuerza sísmica efectiva y esta está directamente asociada al movimiento sísmico, ¿sí? Movimiento sísmico porque ya dejó de ser solamente un movimiento traslacional, como cuando analizábamos un solo grado de libertad. Ahorita estamos viendo cómo también esta misma masa empieza a rotar. ¿Sí? Entonces, ya con esto, yo puedo concluir que mi fuerza, ¿ok? Mi fuerza sísmica efectiva sería igual a menos la masa por mi segunda derivada de desplazamiento en función al tiempo, digamos la que yo ya conozco, pero aparte sumarle esa aceleración que se produce al rotar esta misma masa, ¿sí? Esta también, pues, en este caso podría denominarse como F sub fuerza efectiva, ¿sí? Y esta, pues, también va a estar en función del tiempo. Entonces, la respuesta para determinar la ecuación, para determinar la fuerza de ese desplazamiento que se va a producir en esta masa concentrada, como ahora incluimos esa aceleración producida en la rotación, sería la que está subrayada en naranja.